voces y sonidos inexplicables en el bosque. Soy de Finlandia, y es también donde ocurrieron las cosas que estoy a punto de describirte. Esto fue hace algunos años, en la era anterior a los teléfonos inteligentes /GPS. Yo, junto con 2 amigos, estábamos de viaje de acampada hacia el norte, en Laponia. La temporada de mosquitos había terminado, y el clima estaba enfriándose en anticipación del próximo otoño. Los 3 habíamos empacado comida y equipo para un trekking de 10 días. El automóvil en el que llegamos se quedó en el estacionamiento de un centro de visitantes dentro del Parque Nacional Uro-Kekkonen, una extensión de 985 millas cuadradas de naturaleza salvaje cerca de la frontera con Rusia. El terreno allí varía mucho, desde zonas sin árboles y semimontañas hasta bosques densos de abetos, pinos y abedules enanos. Hay muchos pantanos. Ver renos no es raro y algunas noches podrías escuchar a los lobos a lo lejos. Puedes encontrarte con un oso o un glotón en este lugar, pero por supuesto, normalmente evitan a las personas. Mayormente acampamos en una tienda de campaña, pero algunas noches usamos refugios y cabañas simples proporcionadas gratuitamente para los viajeros. El viaje había durado 5 días, estábamos en el lugar más alejado de cualquier tipo de civilización en esa excursión en particular, realmente en medio de la nada, no hay nada allí. No hay pueblos, ciudades o industrias, después de todo, el lugar es un parque nacional. Ver a otros excursionistas ocurría de vez en cuando, podrías ver a algunas personas a lo lejos tal vez, pero raramente te encontrarías cara a cara con alguien. Entonces, en medio de nuestro viaje, estábamos acampados en un pequeño claro, el bosque se extendía alrededor de nosotros a una considerable distancia en todas las direcciones. Ya era de noche, habíamos comido nuestra cena y los 3 estábamos apretujados en nuestra única tienda de campaña. Estaba un poco apretado, pero la tienda no era demasiado pequeña. Nos turnábamos para llevarla durante las caminatas. Estábamos intercambiando algunas bromas y humor rudo en la oscuridad, como hacen los chicos veinteañeros, a punto de irnos a dormir en nuestros sacos de dormir. Cuando nos tranquilizamos, comenzamos a escucharlo, hablaban. Y el sonido de maquinaria. Dada nuestra ubicación, esto fue profundamente extraño. Acampamos en una tienda de campaña porque no había cabaña cerca. ¿Quizás había otro campamento cerca de nosotros? No podíamos entender muy bien lo que se decía, pero era una voz humana, sin duda alguna. Pero nada realmente podía explicar el sonido de maquinaria pesada. Sonaba como una excavadora o un tanque, algo grande, poderoso y no muy lejos. Combinado con el sonido de hablar, pensamos obra en construcción. Pero a esa hora de la noche, en una reserva natural deshabitada y protegida, salimos de nuestra tienda. Hacía frío y estaba completamente oscuro, el fuego de campamento tenía algunas brasas aún brillando. Sacamos nuestras linternas. Mis 2 amigos siempre han sido mucho más valientes que yo. El sonido claramente venía del norte, quizás a 500 a 1000 metros de distancia. Pensamos que la construcción podría estar ocurriendo detrás de una pequeña colina a cierta distancia. No podíamos ver luces ni nada. Todavía no podíamos entender lo que se estaba diciendo. La voz parecida a la de hablar era monótona y era imposible incluso decir qué idioma se estaba usando. Todavía sonaba mucho como una persona hablando. Puede que estés al tanto del tipo de fenómeno espeluznante de escuchar una voz humana en el estático. Quizás has usado un secador de cabello y estaba seguro de que alguien estaba hablando, lo apagas y resulta que era solo algo que el cerebro intentaba interpretar del zumbido constante. Quizás era algo así, es difícil de explicar. El sonido de la maquinaria continuó, no era fuerte, pero podías distinguir el motor potente, a veces acelerando /diagonal añadiendo potencia, a veces en ralentí. Mis 2 amigos decidieron ir a averiguar qué estaba pasando. Nos pusimos nuestra ropa de abrigo de nuevo, nos calzamos las botas y me senté junto al fuego moribundo, añadiendo un poco más de leña. Me quedaría en el campamento mientras mis amigos salían a investigar este misterioso patio de construcción en medio de la nada en los bosques de Laponia. Así que allí me quedé. Los chicos sacaron sus mapas, tomaron una dirección con la brújula y se fueron. Pude escucharlos abrirse camino por el bosque, ver la luz de sus linternas. Luego desaparecieron. Los extraños sonidos continuaron, sin cambios. Estuvieron fuera 15 minutos, luego quizás 30. Luego la mayor parte de 1 hora. Fue extraño, juzgando por el volumen del sonido, deberían haber llegado, haberlo investigado y haber regresado ya.
Agregué más leña al fuego e intenté entender lo que decía la persona que hablaba, pero era demasiado débil y oscuro. Los chicos estuvieron fuera por más de 2 horas. Luego el sonido se detuvo. Así, de repente. Simplemente terminó, todo al mismo tiempo. El sonido del motor y la voz simplemente se apagaron. Fue muy silencioso. Esperé otros 30 minutos, muy preocupado ahora de que algo hubiera sucedido, de que tal vez mis amigos estuvieran perdidos. ¿Debería ir a buscarlos? Grité sus nombres varias veces e hice un fuego bastante grande. Estaba asustado hasta la médula cuando de repente vi las linternas de mis amigos. Aparentemente estaban regresando apresuradamente. Los chicos volvieron al campamento, jadeando. Me contaron lo siguiente: habían seguido el sonido más allá de la pequeña colina a lo lejos. No había nada allí y parecía que no se acercaban al origen de los sonidos. Tenían que detenerse de vez en cuando, estar tranquilos y escuchar para poder avanzar hacia él. Caminaron y se detuvieron así durante algún tiempo, luego se dieron cuenta de que no se acercaban en absoluto. Los sonidos no cambiaban de volumen en absoluto. Decidieron ir solo un poco más lejos varias veces, cuando de repente el sonido simplemente se detuvo como si alguien hubiera presionado un botón en una grabación. Se dieron cuenta de que habían estado avanzando durante mucho tiempo. Estaban en medio del oscuro bosque, solos. Retrocedieron y comenzaron a regresar a paso rápido. Eventualmente vieron mi gran fuego desde la cima de una colina y encontraron el camino de vuelta. Lo extraño es que parecía que pensábamos que el sonido se detuvo en momentos diferentes. Habían estado fuera 2,5 horas en total. Dijeron que los sonidos se detuvieron alrededor del marcador de 1 hora y 15 minutos después de salir, luego comenzaron a regresar de inmediato. El viaje de regreso tomó un poco más de tiempo aunque mantenían un buen ritmo, aparentemente vagaron un poco. Para mí, el sonido se detuvo en el marcador de las 2 horas, justo 30 minutos antes de que regresaran. No dormimos esa noche. No sucedió nada más en ese viaje y nunca descubrimos de qué se trataba el extraño sonido similar a un patio de construcción. Cuando regresamos al centro de visitantes unos 5 días después, preguntamos por allí pero nadie sabía de ninguna construcción en curso en todo el área del Parque Nacional. Me ha estado molestando desde entonces. Mi papá me mandó un mensaje de texto extraño desde el bosque. No puedo esperar a volver. Para empezar, soy un chico de ciudad. No sé nada sobre navegación terrestre o supervivencia en la naturaleza, y antes de ese terrible día, el bosque más grande que había caminado era el parque del centro. Las cosas habrían seguido así, también, si no fuera por el extraño mensaje de texto que recibí de mi padre justo antes de salir del trabajo. Estoy perdido. Ven a buscarme. En el bosque. Decía, todo en mayúsculas. Era extraño, mi padre era profesor universitario y sus mensajes de texto solían ser largos y gramaticalmente perfectos, pero esto. El mensaje venía con un pin de ubicación, un solo punto rojo rodeado de verde. Ampliando, vi que mi padre estaba en medio de algo llamado Bosque Elijah Corbin, una enorme reserva natural administrada de manera privada a unas pocas horas fuera de la ciudad. No había sendero cerca de la ubicación de mi padre, y la carretera más cercana parecía estar a una larga caminata de distancia. Le respondí con un solo signo de interrogación, pero el mensaje quedó sin leer. Lo llamé 2 veces, pero no respondió. Estaba irritado, pero más que eso, estaba preocupado. Mi padre, el Dr. Ralph Stearns, siempre había sido bastante intenso con sus intereses, pero últimamente había sido una obsesión tras otra. Desde que mi mamá lo dejó unos meses antes, había estado metiéndose en algunos agujeros de conejo extraños, esperando encontrar una manera de cambiar radicalmente su vida. No tenía idea de qué podría estar haciendo allí. ¿Excursionismo? ¿Un retiro de meditación? ¿Tal vez algo más peligroso, como buscar hongos psicodélicos? Con un gemido, ingresé las coordenadas que me había enviado en mi aplicación de mapas y salí pisando fuerte hacia el estacionamiento cubierto de barro de la oficina. Con mi camisa polo azul, pantalones caqui y zapatillas, no estaba exactamente preparado para una caminata invernal. Mi chaqueta de plumas no hacía mucho para alejar el frío, y tuve que soplar en mis manos para mantenerlas calientes mientras arrancaba mi coche. La luz de revisión del motor estaba encendida, de nuevo, pero no había tiempo para hacer nada al respecto, tampoco. Como de costumbre, no era nada. Probablemente.
Traté de ignorarlo y mantener mi mente en lo que necesitaba hacer, encontrar a mi padre, arreglar lo que había metido, y tener una larga conversación con el viejo sobre los peligros de meterse demasiado en tus obsesiones. En cada semáforo, saqué mi teléfono para buscar información sobre el bosque Elijah Corden. No había mucho que encontrar. El sitio web de la fundación privada que lo administraba parecía sacado de los años 90, presentaba colores brillantes de Tiedje, el nombre de la reserva y una foto borrosa de algunos árboles. Había algunas publicaciones de blog escritas por personas que lo habían visitado, pero todas parecían un poco fuera de sí. Las publicaciones comenzaban normalmente, describiendo la ruta que tomó el autor, cómo era el bosque o los motivos de su viaje. La mayoría de los blogueros parecían estar interesados en cosas de la nueva era o espiritualidad alternativa y estaban visitando el bosque Elijah Corden para conectarse con la naturaleza o recibir energía curativa. No tenía nada en contra de eso, pero cuanto más leía, más siniestras parecían esas publicaciones. El patrón siempre era el mismo. Primero, las frases comenzaban a volverse incoherentes, luego, las palabras se espaciaban de manera extraña, apareciendo en mayúsculas como un poema extraño y espeluznante. Raíces profundas. Hambre. Por el hogar. Leí una. Las ramas. Estiradas y rotas. No hay ojos en el bosque. Leí otra. Una grotesca imagen de los dedos de una persona transformándose en raíces sangrientas y cavándose en la tierra cruzó por mi mente y me di cuenta de por qué las publicaciones me estaban molestando tanto. Eran igual que el mensaje de texto de mi padre. Igualmente inquietante era el hecho de que ninguno de los blogs se había actualizado. La entrada sobre el bosque Elijah Corden siempre era la última publicación. Mirando hacia atrás, había otros detalles que debería haber notado, detalles que parecían menores en ese momento, pero que más tarde adquirirían una gran y terrible importancia. Lo más revelador fue que ninguno de los autores de los 3 o 4 blogs que leí parecía ser capaz de dar el tamaño exacto de la reserva natural que estaban visitando. Algunos afirmaban que era solo un pequeño parque, mientras que otros autores daban la impresión de haber estado de excursión allí durante días. Apartando las incómodas posibilidades de mi mente, aparté la vista de mi teléfono y me concentré en llegar a la reserva entero. No vi muchos coches en la carretera que conducía al bosque Elijah Corden, ¿y por qué iba a verlos? No había nada allí más que bajas colinas grises cubiertas de un bosque interminable. No vi vallas publicitarias, ni áreas de descanso, ni siquiera vida silvestre. Sin embargo, había algo ominoso en esos árboles, la forma en que parecían estar observándome desde los bordes desmoronados de la carretera de 2 carriles cubierta de nieve. No me gustaba pensar que mi padre podría estar perdido en algún lugar entre ellos. Los propietarios del bosque Elijah Corden, quienes quiera que fueran, no se esforzaban precisamente en publicitar el lugar. El cartel marrón esquelético del parque no enumeraba ningún tipo de información de contacto ni horarios de visita, y me encontré preguntándome exactamente cómo mi padre había conseguido acceso a él. No había valla ni muro alrededor de la reserva, era demasiado grande para eso, pero había una puerta con barras al final del camino de acceso. Estaba abierta de par en par, con un solo par de huellas de neumáticos que seguían adelante a través de la nieve no arada. El bosque se cernía sobre mí y mi coche compacto, que ya era pequeño, se sentía diminuto a la sombra. Con los dientes apretados, conducía cada vez que mis neumáticos perdían tracción en la empinada carretera privada. Había algo hipnótico en las curvas sinuosas, el gemido del viento en las ramas desnudas y el rugido de mi motor de 4 cilindros mientras luchaba por abrirse paso a través de la nieve. Si no fuera por la cosa que corrió hacia la carretera, podría haber pasado de largo el coche de mi padre por completo. Era oscuro y desgastado, moviéndose tan rápido que casi parecía estar volando. Pisé el freno con fuerza y mi estómago se revolvió mientras mi coche se deslizaba hacia adelante de lado. Se detuvo con los neumáticos aún girando, a solo centímetros de salirse completamente de la carretera. Con el corazón retumbando en mi pecho, busqué cualquier rastro de lo que había sido, pero no había nada, ni siquiera huellas en la nieve. Sin embargo, mientras escudriñaba los árboles, divisé algo más en un lugar de estacionamiento más adelante, una baja y oscura forma verde cubierta con una fina capa de nieve polvorienta. Era el nuevo automóvil deportivo de mi padre. Con cuidado, estacioné junto a él, apagué el motor y salí al aire helado. El bosque estaba muerto en silencio. No me gustaba el silencio, me hacía sentir como si algo estuviera parado justo detrás de mí, esperando su oportunidad para atacar. La sensación era tan intensa,
tan abrumadora, que no podía obligarme a darme la vuelta y comprobarlo. Estaba seguro de que si lo hacía, lo vería, alguna cosa con ojos huecos, dedos largos, babas goteando de sus dientes en forma de clavo. Luego, la sensación pasó, y estaba solo en el bosque nuevamente. Tal vez solo era la lejanía del lugar o lo extraño de mi situación, pero algo sobre el bosque Elijah Corben me había afectado. Saqué mi teléfono para ver si tenía servicio, solo para descubrir que la batería estaba muerta, aunque habría jurado que estaba casi completamente cargada cuando salí de la oficina. El auto deportivo de mi padre era otro trofeo del divorcio. No me gustaba pensar en cuánto había pagado por él, pero al menos parecía estar intacto. Huellas conducían desde su puerta hacia el bosque. Sabía que sin mi teléfono, no tendría forma de pedir ayuda si me perdía, así que me hice una promesa: si no encontraba ninguna pista de mi padre después de 10 minutos, abandonaría la reserva y dejaría que las autoridades se encargaran. Seguiría el sendero y mantendría la carretera a la vista en todo momento. No había mucho sendero. Si no fuera por las huellas, no habría tenido ni idea de dónde estaba el camino. También había algo extraño en las huellas de mi padre: a veces se agrupaban, se estiraban o incluso desaparecían por completo. Al principio, pensé que habían sido afectadas por la nieve, pero luego recordé que la última nevada había sido hace más de 2 días. Un pensamiento escalofriante me golpeó: si ese era el caso, entonces ¿por qué el auto de mi padre también estaba cubierto de nieve? ¿Cuánto tiempo había estado aquí? Sentí una necesidad repentina y ardiente de mirar hacia atrás, de confirmar que mi memoria era correcta. Cuando lo hice, no vi nada más que más bosque. No debería haber sido posible. Solo había estado caminando unos minutos. La carretera había estado justo detrás de mí todo el tiempo, claramente visible a través de las ramas, hasta que no lo estaba. Ahora, sin importar hacia dónde mirara, veía lo mismo: altos árboles negros, cielos grises y un mar de nieve blanca e inmaculada. Las huellas de mi padre, también, habían desaparecido. Una sensación de vértigo me invadió. Sin las huellas para guiarme, no tenía forma de saber de dónde venía ni hacia dónde iba. La carretera podría estar a solo 5 minutos de caminata, pero podría perderme durante días si iba en la dirección equivocada. Me obligué a controlar mi respiración y a pensar. El sol había estado a mi izquierda cuando me adentraba en el bosque, así que si lo mantenía a mi derecha mientras caminaba de regreso, seguramente encontraría el camino de regreso a la carretera eventualmente, ¿verdad? 30 minutos después, sin embargo, solo había logrado adentrarme más en el bosque Elijah Corben. Esos árboles antiguos parecían aún más siniestros bajo la luz sombría del sol poniente, y me estremecí en mi chaqueta barata de plumas. Estaba bien cuando esperaba para entrar a un club en una noche fría en el centro, pero aquí, en el verdadero invierno, casi era inútil. Un destello de color apareció en el borde de mi visión: algo rojo colgaba de un tocón muerto a solo unos metros adelante. Con un sentimiento de hundimiento en el estómago, me acerqué: el abrigo de invierno de mi padre. Habría reconocido esa cosa vieja, desgastada y manchada en cualquier lugar. Lo había molestado tantas veces por eso, tratando de convencerlo de que se comprara uno nuevo. Pero hacía menos de 0 grados aquí afuera. ¿Por qué se habría quitado el abrigo? El vello de mi nuca se erizó. De reojo, vi algo que me miraba desde detrás de un árbol a unos 10 metros de distancia. Pensé haber visto unos ojos amplios y enloquecidos y una boca llena de dientes sonrientes, pero cuando me di la vuelta por completo, lo que sea que fuera ya se había ido. ¿Lo había imaginado? Sacudí la cabeza y me dije a mí mismo que siguiera adelante. Quería llamar a mi padre, pero parecía una mala idea romper el silencio. Una idea peligrosa. Reed Richard. La voz que había pronunciado mi nombre estaba tan cerca que podía sentir su aliento podrido en mi mejilla. Grité y golpeé instintivamente, pero mi puño pasó a través del aire vacío. Hasta ahora, había podido culpar mi experiencia inquietante de ser un nervioso chico de ciudad con una imaginación demasiado activa. Ya no más. Había algo muy mal en el bosque Elijah Corben. Empecé a correr. Sabía que era una mala idea moverme demasiado rápido mientras estaba perdido en la naturaleza, pero tenía que alejarme de ese abrigo desgarrado y de esa terrible voz susurrante. El cielo sobre mí se oscurecía. Mis ropas se enganchaban en las ramas y tropezaba con las raíces. Tenía la extraña sensación de que el bosque me estaba atrapando, tratando de arraigarme en el lugar hasta que estuviera tan muerto y vacío como el tocón donde había encontrado el abrigo de mi padre.
Traté de apartar ese pensamiento perturbador de mi mente, pero no podía negarlo. Los árboles estaban tan juntos que pensé que escuchaba la savia fluir debajo de su corteza. El aire frío estaba espeso con el hedor de las hojas muertas y la podredumbre. Justo cuando pensé que no podía soportarlo por otro minuto más, una claridad se abrió frente a mí bajo el cielo abierto y despejado, casi como si estuviera destinada para mí. Di un grito y salí corriendo hacia un campo de nieve baldío. Si no hubiera tropezado con la bota de excursionismo, nunca habría sabido que estaba allí. Al igual que el abrigo, había sido de mi padre, yacía a solo unos metros más adelante. El pensamiento de mi viejo aquí afuera, descalzo, descubierto y solo, me estremeció. Estaba a mitad de camino del claro antes de darme cuenta de que no era un campo en absoluto, estaba en medio de un pequeño estanque congelado. El hielo crujía bajo mis pies mientras caminaba, y ya sabía lo que pasaría si cedía. Una caída repentina en el agua negra y congelada. Dedos resbalando sin ayuda sobre el hielo mientras me hundía. Y tal vez, solo tal vez, dedos fríos que me alcanzarían para arrastrarme hacia abajo. El resto de la ropa de mi padre estaba esparcida en un camino que apuntaba como una flecha hacia el otro lado del estanque. ¿Era una señal? Y si lo era, ¿quién la había dejado? Sin nada mejor en que basarme, seguí el rastro de ropa arrugada. Me detuve cada vez que escuchaba un crujido bajo mis pies, y cuando lo hacía, habría jurado que escuchaba algo raspar y golpear contra el hielo debajo de mí. Una figura tomó forma en la oscuridad adelante. Al principio pensé que era un árbol muerto doblado y retorcido, pero nunca había visto un árbol que se viera tan deformado y pálido. Sus ramas gemelas parecían casi como brazos, las ramitas como dedos largos y horriblemente estirados. ¿Y la cosa que lo cubría era corteza o piel? Antes de poder detenerme, extendí la mano para tocarlo. Un ojo se abrió en su extraña carne parecida a corteza. Un iris verde azulado me miró, y me di cuenta de que lo reconocía, estaba mirando el ojo de mi padre. Con un sonido como de madera astillándose, la abominación frente a mí intentó hablar, una advertencia, o tal vez un grito. El impacto me hizo caer hacia atrás, el hielo se rompió bajo mi peso. El ruido hizo que lo que sea que estuviera debajo del hielo comenzara a arañar aún más frenéticamente, y eso no era todo, había movimiento en el bosque. Reed, Richard. Ahora, docenas de voces llamaban mi nombre, y el estanque congelado realmente comenzaba a quebrarse. El agua fría lavó mis dedos mientras me arrastraba de vuelta a tierra firme y corría. Siluetas negras y desgarradas me perseguían entre los árboles, incitándome, sus largos dedos palos rozando apenas mi piel. No estaban tratando de matarme, me di cuenta, solo que estuviera demasiado exhausto para moverme. Tal vez entonces, mis dedos comenzarían a cavar en la dura y nevada tierra. Tal vez entonces mi columna vertebral se rompería y se doblaría mientras mis brazos se extendían hacia el cielo, mis dedos dividiéndose en ramas. Tal vez entonces, finalmente sería tanto parte del bosque Elijah Corben como ellos. Como lo era mi padre. Las zarzas rasparon mi rostro y el aire invernal quemó mis pulmones, pero no podía permitirme detenerme. No importaba que, no podría detenerme. Estaba a punto de desmayarme cuando noté que algo había cambiado, el suelo bajo mis pies era plano y uniforme, y donde sea que estuviera, estaba al descubierto. Los susurradores se habían quedado atrás, pero sabía que estaban allí, manteniendo el paso conmigo en el borde del bosque. Esperando. Pensé que sabía que los había detenido. Un par de luces, como ojos blancos brillantes, se dirigían hacia mí a toda velocidad. Detrás de esas luces gemelas venía una forma monstruosa lista para aplastarme con sus mandíbulas. Era demasiado. No había manera de que pudiera escapar de esto. Cubrí mis ojos y me lancé hacia una montaña de nieve. Solo segundos antes de que pasara el camión de carga. La carretera. Por pura suerte, había vuelto a la carretera. Los dos primeros autos que pasaron no se detuvieron por mí, y no podía culparlos. Allí estaba yo, pálido como un fantasma y cubierto de heridas sangrantes, parado al borde de un oscuro bosque. Otro camionero finalmente frenó por mí, y cuando subí a su cabina, me dijo que solo lo había hecho porque parecía que estaba a punto de morir de hipotermia, y no quería eso en su conciencia. Los lugareños, dijo, le habían advertido que ignorara cualquier cosa extraña que viera en el tramo de carretera que pasaba por el bosque Elijah Corben. Resultó que el camionero no estaba muy equivocado. Si no me hubiera recogido, no habría sobrevivido otra hora. Tenía un fuerte caso de congelación, junto con shock y agotamiento,
Estuve en el hospital durante semanas. Más tarde supe que a las enfermeras del turno de noche les disgustaba que les asignaran atenderme, porque gritaba en mi sueño. Aparentemente, me agarraba de la cama y gritaba sobre cómo necesitaba hundir mis raíces en la tierra. Pero no recuerdo nada de eso. Todo lo que recuerdo son los árboles, ominosos y hambrientos, sus ramas elevándose sobre mi cabeza como una corona retorcida. Sé que no debería querer regresar a ese lugar horrible, pero he sentido su atracción desde que salí del hospital. Los sueños cada vez son más intensos, y sé que un día no muy lejano, no será un sueño. Me despertaré y realmente estaré de vuelta allí, rodeado por un círculo de figuras desgarradas mientras clavo mis pies desnudos en la dulce y nutritiva tierra del bosque Olaya Corden. Debes evitar Finlandia rural. Solía trabajar cada fin de semana durante 9 años como portero en diferentes bares de toda la región rural del norte de Finlandia. El salario era bueno y las noches solían ser bastante tranquilas. De vez en cuando había una pelea por algo insignificante entre jóvenes campesinos. Ya sabes cómo es. Tu padre no prestó el tractor para nuestras papas en 2004. Ahora pagarás. Algo así. Realmente no me importaba. Solo les hacía pagar los daños y volver en un par de meses. Pero había algunos bares que eran desagradables. A veces, el único bar en un radio de 40 kilómetros atraía a todas las ovejas negras y la gente buena conducía hacia la ciudad porque querían evitar a los borrachos violentos y desempleados que las áreas rurales siempre tienen en exceso. Así que decidí dejar de trabajar en esos bares y empecé a trabajar solo para un lindo pub en medio de la nada. Era acogedor y la gente era amable. Daban buenas propinas, lo cual es realmente poco común en Finlandia, y no había muchas disputas. Lo único extraño era que siempre tenía que empezar muy tarde. A las 11 de la noche para ser exactos. Me pagaban por la noche, así que no tenía sentido, pero bueno, mejor para mí. Hasta que llegó el maldito cambio de horario de verano. En otoño de 2013 iba conduciendo hacia el bar cuando me di cuenta de que iba a llegar una hora antes. Estaba en medio de un bosque, así que realmente no tenía opciones. Solo trabajaré una hora extra, no es gran cosa. Pero mientras conducía, tuve esta sensación de que no debería avanzar más. La oscuridad me envolvía y me costaba ver aunque los faros de mi coche eran bastante decentes. Los árboles del bosque se inclinaban sobre la carretera y había algo en el fondo de mi mente que me decía que diera la vuelta. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Solo estaba siendo tonto. ¿Miedo a la oscuridad? Soy un tipo enorme que protege a los demás por su trabajo. Seguramente la sensación pasaría. Cuando llegué frente al pub, reinaba el silencio. Sabía que debería estar abierto, pero no había luces. No estaba pasando absolutamente nada. De hecho, ni siquiera podía ver a nadie por ahí. Este pub no era el único edificio en este pequeño pueblo. Entonces, ¿dónde estaba todo el mundo? Salí de mi coche y empecé a caminar hacia el pub. Entonces, la sensación de antes se hizo más fuerte. No debería estar pasando por esa puerta. Debería quedarme en mi coche o salir pitando de aquí. La oscuridad se volvía cada vez más amenazante. Además, podía sentir que a pesar de la oscuridad y el vacío, algo estaba cerca. Había algo en la oscuridad aunque no pudiera ver nada. Estaba bastante al límite, así que decidí buscar refugio. ¿Desde mi coche? Por supuesto que no. Soy un ser humano racional que no cree en lo sobrenatural. Así que, como un protagonista estúpido en una historia de terror, decidí entrar al pub. La puerta no estaba cerrada con llave, así que pensé que el bar estaba abierto. Todo estaba normal. Tal vez hubo un apagón en la zona. Las tormentas de otoño habían estado pasando por aquí, así que eso debía ser. Entré en el pasillo y me encontré con la nada. Sin música. Sin gente. Sin luces. Nada. Solo la oscuridad que parecía que iba a tragarme. Pero sí escuché algo. Susurros. Y no susurros unísonos y espeluznantes de algunos espíritus invisibles, sino claramente varias personas como si estuvieran discutiendo. Esta vez decidí confiar en mis instintos. Muy lentamente y lo más silenciosamente posible, me acerqué a los susurros que venían de la sala principal del bar. La puerta que conducía allí estaba cerrada, pero era una puerta de cristal con cinta negra para la decoración. La cinta se estaba despegando porque era un pub antiguo,
así que miré por una grieta que había hecho el desprendimiento. Tengo que decirte. Esta parte fue demasiado difícil de escribir de una sola vez. Empecé a sentirme incómodo de nuevo. Como si la oscuridad todavía estuviera conmigo. Pero tengo que compartir esto o de lo contrario la experiencia se aferrará a mí para siempre. El bar parecía bastante normal al principio. Estaba oscuro, pero podía ver a personas paradas frente al mostrador del bar y bebiendo de pequeñas tazas. Algo en el mostrador actuaba como una fuente de luz débil. Al principio pensé que era una vela, pero la gente estaba alcanzándola entre sorbos. Era un gran frasco de vidrio que, de alguna manera, brillaba. Tal vez había una lámpara en el fondo, no lo sé. La gente susurraba entre ellos y llenaba sus tazas del frasco. Finalmente, pude ver mejor el frasco y es algo que nunca olvidaré. Estaba lleno de líquido transparente y en el líquido había un bebé flotando en él. Era el cadáver hinchado, desintegrado, podrido de un bebé pequeño. Su piel se estaba desprendiendo y flotaba alrededor y la gente atrapaba los trozos más grandes en sus tazas. Y simplemente lo bebían. Bebían los fluidos y todo. Había visto bastante. Rápida y silenciosamente salí corriendo del bar y afuera. Pero cuando finalmente llegué al aire frío de otoño, sentí que era demasiado difícil respirar. Como si el aire mismo fuera mucho más sólido. Moverse se sentía como si estuviera bajo el agua y pensé que el shock me estaba afectando de esta manera, pero hoy creo que era la oscuridad. Se había solidificado y había algo allí. Algo que me observaba. No iba a dejarme ir sin una advertencia. Pero era demasiado débil para resistirme más. Llegué a mi coche y llamé a los servicios de emergencia. Por suerte no hay clichés involucrados. Sabía que tenía que llamar a la policía y lo hice. Hay conectividad 4G en toda Finlandia, así que había señal. El centro de llamadas no pensó que fuera una broma y les dije de inmediato que podría haber sido testigo del asesinato de un bebé y que deberían darse prisa porque sentía que estaba en peligro. Incluso el coche arrancó al primer intento y conduje hasta la carretera principal y esperé allí para poder señalar a la policía que llegaba. Eran aproximadamente las 10:30 cuando llegó la policía. En ese momento comencé a ver a otras personas caminando por ahí. Venían en dirección al bar y actuaban como si no hubiera ninguna preocupación en el mundo. Le conté a la policía lo que había visto y llamaron a refuerzos. El resto de la noche es un borrón. Me quedé dentro de un coche de policía como testigo y tuve que mostrarles a las personas que había visto. Encontraron el frasco y eso fue todo. No tuve que ver el frasco nunca más, pero vi la expresión en el rostro del oficial de policía que volvió para hablar por la radio. Estaba pálido como un fantasma. Ambos lo estábamos. Lo más escalofriante es que descubrieron de dónde venía el bebé. Había una mujer en mi pueblo que había dado a luz y había matado a varios bebés y los guardaba en el congelador. Las noticias y la policía dijeron que los habían encontrado gracias a algunos vecinos que se quejaron del olor, pero en verdad fue por lo que sucedió en el bar. Ella estaba matando y vendiendo a sus bebés. La historia oficial, que es bastante fácil de encontrar con Google, no mencionaba el bar ni a las 20 y tantas personas que estaban involucradas en ello. No sé por qué lo mantuvieron en secreto. Tal vez porque no querían contarle a nadie lo que estaba detrás de este comportamiento. Creo que lo sé y realmente necesito contar. Conocía la razón fuera del bar. O tal vez todo realmente fue por el shock. Fue una experiencia traumática, así que mis acciones y memoria pueden estar afectadas por ello. Puedes ser el juez de eso. Al menos publicar aquí aliviará mi carga al fin.